Bendito es Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Amén. Doy gracias al Señor por estar en su casa en esta noche, por su infinito amor, su infinita misericordia y el gran honor y privilegio que me cede el Señor, nuestra directiva, su presidenta y los pastores, de poder hablar un poco de la palabra del Señor en esta preciosa noche. Amén, gloria sea al Señor. Y así les invito a que me acompañen, gloria sea al Señor, así como el título de hoy habla, ¿verdad? Que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Amén. Y yo me voy a concentrar en unos versículos anteriores al capítulo 4. Amén, gloria sea al Señor. Y es en el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Amén. En esta carta, epístola que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, gloria sea al Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1. Consideremos el versículo 8 en adelante. Amén, amados. Amén, gloria sea al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8 en adelante. Y lo leemos así: a la gloria del Padre, del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y quiero enfatizar nuevamente esas palabras que dijo Pablo: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios que resucita a los muertos. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos, en esta noche. Gloria sea al Señor. Bendito es Dios. Me disculpo con ustedes por haber llegado tarde. Venía en el expressway tratando de ser, como decía Gigi Ávila, a los 70 se baja Jesús y a los 80 el diablo. Gloria sea al Señor. No queremos que eso suceda. Queremos siempre mantener la ley. Gloria sea al Señor. Usted nunca deje que un policía lo pare y usted le diga iba a 90 porque iba para la iglesia. Nunca diga eso. Eso es mal testimonio. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea a Jesús. ¿Verdad? Tuvimos una percanza. Amén. Como dijo la hermana, los pastores no están aquí. Amén. Gloria sea al Señor. Le seguimos pidiendo oración, hermano, por nuestra familia, que siempre la salud, el Señor vaya renovándonos de gloria en gloria y llenándonos de fuerza. Las hermanas damas todas entienden las presiones de una mujer, gloria sea al Señor, y ellas también entienden las presiones de una mujer que trabaja full time y es de todo lo demás full time. Pero qué bueno, hermano, que en medio de todo es un privilegio servir y hacer todo lo que hacemos. Lo hacemos todo como para el Señor. Si usted es mamá, ama de casa, hágalo como para el Señor. Si usted trabaja donde sea que trabaje, hágalo como para el Señor. Él se glorificará en todo lo que usted hace porque lo hace como para Él. Amén, gloria sea al Señor. Y le puedo testificar, hermano, que este tema que nuestras hermanas pusieron en esta noche, y cuando yo me metí a esta carta que escribió Pablo con la compañía de Timoteo, amén, desde Macedonia, cuando le escribe esta carta a la iglesia en Corinto, es un Pablo muy distinto a sus otras cartas. Es un Pablo muy diferente la manera que él se expresa. Es una carta, hermano, verdaderamente donde Pablo abre su corazón, expone
dispone su corazón de una manera tierna. Y le voy a ser sincera, yo nunca cuando dan un versículo y me dicen este es el tema y estos son los versículos, yo siempre leo el contexto y nunca me gusta, si es el capítulo 8, yo leo desde el capítulo 1, amén. Siempre me gusta saber todo lo que rodea esa historia, porque lo que es antes y después de los versículos dejan mucho que ver de lo que está ocurriendo en la mente del que escribió lo que escribió. Y yo le voy a decir, hermano, que mientras yo estaba leyendo, amén, desde el primer versículo comencé a leer y entró en mí, le puedo decir, no encuentro otra palabra más que una nostalgia. Comencé a llorar. Ahí estaba yo los momentos que puedo agarrar, the moments you can steal to be with God's word. Agarrando esos momentos y comencé a leer y era como que entré al corazón de Pablo y me compungí en lo que él estaba hablando. Un Pablo maduro, un Pablo experimentado, un Pablo sufrido, un Pablo que por ese momento bajó la guarda y no era el Pablo de la montaña, no era el Pablo de la cima. En el libro de Segunda de Corintios es un Pablo del valle, un Pablo del sufrir, un Pablo de la tristeza, un Pablo que dice: yo sí sé lo que les estoy diciendo. Alabado sea el Señor. Y lloraba, hermano, y leía el versículo y cerraba mis ojos y meditaba en el versículo y lo desmenuzaba en mi mente y era como que me transportaba a ese viaje de Pablo y Timoteo estando en Macedonia, mientras este hombre está siendo jalado de diferentes áreas como ministro de Dios, como padre espiritual de Timoteo, como hombre de sufrimiento, recibiendo reportes de las iglesias en Asia Menor. Le escribían de Éfeso, le escribían de Filipos, le escribían de Tesalónica, le cae carta de Corinto. Él está siendo jalado de diferentes áreas. O sea, estamos hablando de un Pablo que está siendo exprimido por todo lo que Dios está haciendo con él. ¿Cuántas se sienten así? It's okay. Yo me siento así, hermano. Muchas veces exprimidos por la vida, ¿verdad? Nos jalan los hijos, nos jala el esposo, nos jala el trabajo, nos jala la casa, nos jala la iglesia. En todas las áreas estamos siendo jalados de una manera u otra. Las hermanas testifican que a veces los jala la enfermedad, a veces jala la angustia, a veces viene la tribulación, a veces viene la duda. A veces viene la angustia. El hermano Juan Carlos predicaba, yo estoy de acuerdo con nuestra hermana Carmen, cómo me ministró esa prédica el domingo. Amén. Me traspuse a un Juan Carlos de 14 años, viéndolo convertirse, pasar al altar, recibir a Cristo como su Salvador y viéndolo en un altar como un pastor ahora. Me compunjo mi corazón. Yo dije, gloria a Dios, vale la pena servir a Cristo. Aleluya. Pero fue un llamado a la alerta para mí también, hermanos. Y cuando entré a esto que Pablo estaba hablando, hermanos, me di de cuenta de que verdaderamente la palabra de Dios, usted y yo podemos confiar en ella. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no esconde el sol con un dedo. La palabra de Dios no está llena de héroes solamente. La palabra de Dios no está llena de gente perfecta. La palabra de Dios no está llena de personajes que nunca hicieron y cometieron una equivocación. Al contrario, desde Génesis a Apocalipsis vemos a hombres y mujeres imperfectos, insuficientes, llenos de debilidades, llenos de flaqueza, llenos de imperfecciones. Hombres y mujeres que no tuvieron Dios tras, mas decir, la excelencia del poder no es mía, es de Dios y de Dios solamente.
A veces como cristianos, amado hermano, le confieso que muchas veces en la iglesia nos ponemos presiones que Dios no nos pone. Am I right? No significa que Dios quiere vagancia de nosotros, no. Hablo de presiones que Dios no ha puesto en nosotros, sino solamente la presión y el peso de su gloria en nuestras vidas. My soul praises you, Jesus. Cuando Pablo, siga conmigo en este hermoso libro de Corinto en su casa, entre de lleno en este libro y le va a ministrar como yo estoy segura aún más que me ministró a mí. Pablo le dice apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo no está solo en este caminar, en este momento de su jornada, ¿verdad? Le escribe y le dice, nosotros dos estamos aquí, ¿verdad? Pasando lo que estamos pasando, pero le estamos escribiendo a ustedes, la iglesia de Dios que está en Corinto, le dice, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted sabe, desde el momento que él saluda con una ternura, saluda como un padre, ¿verdad que sí? Saluda como un amigo, como un hombre de sinceridad que no va a esconder nada de lo que le está pasando. De los versículos 3, hermano, al versículo 11, Pablo habla de sus aflicciones. Y habla de ellas no de manera para él pomparse. Y no que hay diferencia. La persona que se para y dice, oh my God, aquí está mi lista de tantas aflicciones. And it's like, cuando va a la tienda y compra 100 cosas y el recibo sale así. Right? Entonces parece que es una lista de aflicción tras aflicción, como que Dios no ha hecho nada. No. No es el propósito de Pablo en el primer capítulo del libro que le escribe a los Corintios. No, él quiere llevarlos a un punto, a los Corintios, donde ellos puedan ver que él sabe justamente lo que ellos están pasando. Él quiere decir, yo los entiendo, hermano. Yo sé cómo se sienten, porque yo he estado en esa situación. Yo he vivido la aflicción. Yo he vivido el aprieto. Yo he vivido eso que ustedes están viviendo. En el versículo 5 les dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No se queda él solo en el sufrimiento. Él quiere decir, hay un propósito para lo que ustedes están pasando. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Cuando yo comencé a leer eso, yo dije, my God, en lo que él estaba, en la persecución que él se encontraba, y aún así no dejaba de hablar palabras de aliento y de ánimo. Y en nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Si ese verso es un verso real, en la iglesia La Verdad que Liberta, ese verso se hace realidad. Yo soy testigo de ese versículo aquí entre ustedes, hermanos. No que todos aquí seamos perfectos, hermanos, de ninguna manera. Estamos lejos de eso, yo siendo la primera. Pero le puedo decir, hermano, que aquí somos partícipes el uno al otro de nuestras aflicciones. Que cuando uno entristece, todos de cierta manera sufrimos. Que cuando uno padece, de cierta manera todos padecemos. Oh, pero cuando nos consolamos el uno al otro, como el cuerpo de Cristo que somos, hermano. Esto es una iglesia de consolación. Yo sé que todos aquí de una manera u otra han vivido esa consolación. Amén. Y allí en donde él entra, porque hermanos, no queremos que ignoréis, porque él quiere traerles a memoria que él y Timoteo padecieron grande sufrimiento.
Y lo que le había pasado a Pablo en sí, en su ministerio y donde él visitaba, no era nada fácil. Pues fue, y me tocó mucho esta palabra. Yo quiero que la lea conmigo. Váyase al verso 8 y mire esa segunda parte. Mire cómo él se abre. La carta a los Corintios es una carta donde Pablo habla de sus temores y de su sufrimiento. Pablo tenía temores. Sí, hermano. Pablo tenía temores. Era un ser humano como usted y como yo. No era un hombre perfecto. Estaba trabajando hacia la perfección en Cristo Jesús. Pues fuimos abrumados sobremanera. Fue tanta la persecución y el dolor en que ellos estaban, que fueron abrumados sobremanera. Más allá de qué. Hermanos, si somos honestos, todos aquí en estas cuatro paredes hemos llegado a un momento más allá de nuestras fuerzas. Y no es nada malo confesarlo. ¿A qué me refiero? Que aquí Pablo quiere dejar en claro que llegó un momento donde sus fuerzas humanas llegaron a un límite. A veces así llegamos. Y quizá entramos por la puerta de la iglesia a un límite, ¿no? ¿Cuántos han entrado por allí espiritualmente que no aguantan el momento de caer de rodillas? De caer sobre sus rodillas, porque usted dice, yo necesito llegar porque las fuerzas no las tengo de mi propia cuenta. Aleluya. Porque he sido sobreabumado de sobremanera, más allá de lo que yo pueda aguantar. Y Pablo dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, hermano. Él vio la muerte al frente de él. Él dijo, hasta aquí llegué. Perdimos la esperanza de salir de estas vivos. Fue tanto el sufrimiento, la persecución, los golpes, y no solo golpes espirituales, golpes físicos. Amén. No se preocupe, there is an upbeat end to the message. It's not all doom and gloom. Amén, gloria sea al Señor. Pero tuvimos en nosotros mismos el 9, sentencia de muerte. Para que, oh my God, this is an incredible statement. Qué declaración más poderosa. ¿Cuánto usted, mire, let's go read that again. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. That's it, we're done. Estamos muertos. Él, para no depender de nadie más, ni de lo que le hayan hecho los que lo perseguían, él dijo, that's it. Aquí quedamos. Está bueno. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Oh, aleluya. Lord, we praise you. ¿Para qué, hermano? Porque si que los perseguían, los soltaban, no iba a ser por mano de ellos. Porque si salían vivos de esa, no iba a ser por ellos mismos. Pablo decía, Timoteo, si de esta salimos vivos, no fue por algo que tú y yo hicimos. No fue porque somos caras lindas. No fue porque somos hombres perfectos. Para que no confiésemos en nosotros mismos, hermano. Nuestra confianza no está en nuestra habilidad, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, en lo que yo sepa, en los años que esté sentado en una iglesia. No, mi hermano, mi confianza está en aquel. Sino en Dios, que resucita a los muertos.
Pablo dijo, ¿sabes qué? Si caemos muertos allí está bien, pero si a Dios le complace que caigamos muertos, tiene el poder para levantarnos de ahí. Alabamos tu nombre, Jehová. Tiene el poder para resucitar a los muertos, hermano. Tal vez algo en alguna área en nuestra vida está muriendo. Algunas áreas en nosotros está muriendo. Hablo a mí también. Alguna zona de nuestro interior, por más resguardado que estemos, por más que querramos que la gente cree que no sufrimos, allá en el rincón donde nadie mira, estamos sufriendo, se está muriendo. Pero hermano mío, le servimos a un Dios que resucita a los muertos. Le servimos a un Dios que resucita a los muertos. Alabamos tu nombre, Jehová. A un Dios que resucita lo que nadie más puede resucitar. Oh, mi alma te alaba. Usted entiende ahora el corazón de Pablo. He is not sugarcoating it. He's not. In fact, he's being so transparent in this moment that he's saying, if I were to die, only God could have lifted me from that death. Oh, aleluya. Mi alma te alaba. Y él dice, el cual nos libró tiempo pasado y nos libra tiempo presente. ¿Y qué hará? Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aleluya. Quizá digamos, Señor, el pasado era tan grande y el presente está así. ¿Y qué vendrá en el futuro? Pues el mismo que lo libró ayer, lo librará hoy y lo librará mañana, amado hermano. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Y Pablo fue muy cuidadoso en determinar que él no lo hizo solo, hermano. Por eso le digo que esta iglesia aquí se ayuda. Desde los pastores y sus oraciones y sus consejos, hasta cada uno de ustedes que dobla una rodilla a favor del uno al otro. O cuando en su oración usted se acuerda y dice, acuérdate de la hermana Fabiola, Señor, dale fuerza y fortaleza. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa consolación el uno al otro es lo que todavía nos tiene de pie. Alabado sea el Señor. Mire lo que les dice a los corintios, su corazón les dice en el 11, cooperando también vosotros a favor a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué don? ¿Cuál don? El don de la vida y la habilidad de poder ellos ministrar como ministraban. Amén. Y él procede. Y él le habla porque él no pudo ir a verlos a Corinto. Y él se sentía muy agraviado de no poder ir. Eso lo afectaba a él mucho. Él decía, yo quería ir, yo tenía las intenciones de ir, pero cosas se me metieron en el camino que no me permitieron llegar a ustedes. Pero no significa que me olvidé de ustedes. Estaba sufriendo, estaba siendo apaleado, estaba siendo dejado por muerto en las calles polvorientas de los pueblos de Asia Menor. Y en todos esos momentos me acordaba de ustedes, de las oraciones que hacían por mí y que me mantenían de pie esa consolación de hermanos y hermanas en la fe. Y parece que en ese ministerio, como siempre lo es en todo lo que tiene que ver con un ser humano y el otro, quizá uno que otra persona le quedó mal a Pablo, ¿no?
Porque luego habla del perdón al que ofende. Amén. Habla de perdonar al ofensor, de la ansiedad que él pasó en Troas y de los triunfos que Cristo le dio en todas esas regiones. Y ahora entonces, cuando usted entra al capítulo 3 y usted comienza a ver que después de él hablar de los sufrimientos, después de él hablar de toda la trayectoria y él abrirle su corazón a ellos, there's so much more in there. I highly encourage you to look into that. Amén. Pero él le sigue hablando y en el capítulo 3, el versículo 12, él usa unas palabras que raramente se oyen en otras de sus escrituras. Amén. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. He's like, I'm going to be very honest. Right? Even more honest de lo que ya está haciendo. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Él comienza a recordarle a la iglesia de Corinto lo que hacían los antepasados porque no tenían de otra. Right? Moisés que tenía que cubrirse su rostro. Pero él dice, yo ahora voy a ser muy transparente con ustedes. Right? No necesitando ponerme un velo, porque en verdad soy quien soy, dice Pablo. Right? Hablando el evangelio que necesito hablar, incluso en la carta él habla no un evangelio recibido de hombre, ni tampoco predico un evangelio de palabra humana, hablo un evangelio que los recibí directo de Cristo, porque Pablo nadie lo evangelizó en sí, fue Cristo directo quien le habló y Cristo directo quien se le reveló y Cristo directo quien lo discipuló. Apóstol de apóstoles, Pablo. Regreso a un punto, hermano. Cuando el Señor permite desde Génesis y Apocalipsis de que se escriba de estos hombres grandes, a mí me toca mucho de que en cada uno de esos seres humanos hay una deficiencia. Hay algo. Usted se va desde el momento de Noé, right? Miramos a un hombre tremendamente dedicado por 120 y pico de años a obedecer. Pasa el diluvio y ocurre un pecado grande, right? Usted mira la vida de David, gran rey, tremendo rey. Lo hemos escuchado en una de las prédicas que han dado aquí. Gran rey. Not so great dad. ¿Ah? Una deficiencia. Después miramos, Moisés, Saúl, tremendo siervo de Dios que no mira la promesa. Right? Y miramos a todos estos hombres que apuntaban al perfecto hombre que vendría. Todos estos hombres que daban flechazos, mujeres también que eran imperfectas, pero que quedan grabadas en la historia de la Biblia. Porque Dios quiere dejar en claro, hermano, que este camino no es para los perfectos. Este camino es para los que se dan a Cristo en medio de su imperfección. Mi alma te alaba, Señor. Le habla de Moisés, les dice, no, eso tenía que hacerlo Moisés, ponerse un velo, pero ahora que nos ha iluminado el evangelio de Cristo, todos somos llenos de ese poder, todos somos llenos de esa gloria, ya eso ha sido iluminado en nuestros corazones. Y entonces entra al capítulo 4, vamos llegando, hermano, vamos llegando a esos versículos clave que nuestras hermanas pusieron. Le habla de ese ministerio que él fue llamado a predicar, según le dice en el versículo 1 del capítulo 4, tendiendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, y les dice, no desmayamos, porque él sabe muy bien que vienen esos momentos, porque a él le vinieron. No desmayamos, les dice. Antes,
Antes de desmayar, antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Una manera, he's so eloquent, pero una manera de decir, ustedes manténganse en la sencillez del evangelio. Estamos en un mundo de extremos, hermano. Yo creo que todos estamos conscientes que el mundo ahorita está patas para arriba. No hay sentido. La gente en el trabajo pregunta, ¿pero por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué? Y uno simplemente, lo que yo les digo es, no tienen el amor de Dios y de Cristo en sus corazones. Es lo único que puede explicar la locura que está ocurriendo en el mundo en que vivimos. En un mundo patas para arriba, hermano, que no tiene la solución misma en ellos mismos. Pero Pablo le dice a la iglesia en Corinto, le dice, a toda conciencia humana delante de Dios, cuando nuestra conciencia delante de Dios está abierta, Dios se encarga de poner todo en regla. Y entonces, con todo eso en mente, le dice en el versículo 5 del capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Oiga bien. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Y el verso 7. Pero tenemos este tesoro. Ahora entiende por qué él dice eso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Él se está autoidentificando en lo que él piensa de sí mismo. Él dice, yo soy un vaso de barro también. Dice, pero tenemos, plural, we have. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Pablo quiere dejar en claro que si algo es excelente, como nos explicó la hermana en su definición, si algo es excelente, es el poder de Dios. Solo el poder de Dios tiene excelencia. Y Pablo dice, y no de nosotros. Que estamos, y ahora él dice por qué la excelencia es del poder de Dios. Que estamos atribulados en todo, pero ¿qué? No angustiados. Quizá en apuro, pero no nos desesperamos. Quizá perseguidos, pero no estamos desamparados. Quizá derribados, pero no estamos destruidos. My God, aleluya. Gloria al que vive. Pablo dice, yo he vivido todo eso. Pablo dice, yo he estado en apuros. Yo he estado en persecuciones. A mí me han derribado muchas veces, pero en eso no me han destruido. ¿Por qué? Porque llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en qué? En nuestros cuerpos. Todos los que estamos aquí en esta noche, hermanos, sea que nos convertimos ayer, sea que nos convertimos hace 30 años, sea que nos convertimos hace 50 años. La excelencia que nos tiene de pie todavía es el poder de Dios. Nada más, hermano. Nada más. Nada más. Oye, la fidelidad en nuestro servicio a Dios, obviamente. Pero si miramos, esa fidelidad solo ha sido con la excelencia del poder de Dios. Solo la excelencia del poder de Dios. ¿Para qué? Para que reconozcamos siempre que no es por nuestra propia cuenta.
Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, les dice, estoy de pie todavía porque la excelencia del poder ha sido de Dios en mi vida. Yo no sé de usted, hermano, yo le oro y le pido a mi Dios que esa excelencia de su poder no me deje, que Dios me suelte, que no me abandone, que no suelte mis manos, que no me deje, aunque a veces derribada, pero no destruida, a veces perseguida, pero no desamparada, a veces en aprieto, pero no como alguien que no tiene esperanza. Oro a mi Dios, hermano, que hoy que las nubes de este mundo se ven más oscuras, no me olvide que detrás de las nubes está el sol de justicia de Dios. Alabado es tu nombre, Señor. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos. Mi alma te glorifica y te adora, Señor. Porque la excelencia del poder es tuya, tuya, tuya. Tuya, Señor. De nadie más sino de ti. Alabamos tu nombre, Padre. Si hay alguien que necesite la oración en esta noche, o quiera simplemente venir aquí y decirle, Señor, la excelencia del poder que me tiene de pie eres tú. Eres tú y solamente tú. No es de nosotros. Es tu poder, Señor. Me atrevo aún a decirles, hermanos, que han habido momentos donde creemos, yo me incluyo, que hemos sido nosotros mismos. Oh, sí, sabemos mucha Biblia. Sabemos mucho. Pero de eso no quita de que la excelencia del poder sea de Dios. Con toda libertad, usted allí, hermano, derrame su alma ante el Señor y agradézcale. Tome este momento para darle gracias. Dele gracias por la excelencia de su poder. De lo grande que ese poder ha sido en los momentos de debilidad y de flaqueza. Dele gracias. Dele gracias porque cuando nadie más ha podido, no porque no han querido, sino porque hay un momento en nuestro caminar donde nadie más puede. Y llegamos a un cruce de carretera donde solo Dios puede por nosotros. Dele gracias porque allí en ese cruce del camino Dios lo ha esperado. Dios me ha esperado y no me ha dejado, no lo ha dejado. Y quizá en un momento usted sintió que lo dejó o la dejó. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás? No te veo obrar, no te veo trabajar, no te veo moverte. Y ha sido quizá un silencio de Dios. Oh, pero la excelencia de su poder a su momento y a su tiempo se ha dejado ver. Y luego usted dice, oh Dios, siempre estabas conmigo. No me dejaste, no me abandonaste. Platique con Dios, hermano. Tome su momento con el Señor. Lord, we are so very thankful, so very grateful. You're such a good God, such a merciful, kind, loving God. There's no way that we can ever repay the mercies you have shown us, God. Never, ever. All the years in our lives and the days in our years will ever be enough to thank you for what you've done for us. The sister was right, Lord.
We could have been 6 feet underground. Our souls lost for an eternity in hell. Oh, but you came. You came, Father. And your mercy reached down to that dead soul that we had. And it said, dead no more. And life came into it, God. What a merciful, loving Father you are. My soul worships you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus of heaven. Mi alma te adora y te alaba. Qué bueno es el Señor. Te glorificamos y te adoramos, Señor. Siga usted hablando con el Señor. Mientras nuestra hermana presidenta, amén, quien ella designe, toma la parte en esta noche.